A Él sea la gloria. Bienvenidos a este lugar. Reitero la bienvenida para todos ustedes. Es un placer estar acá con mucho temor, con mucha reverencia ante Dios. Vengo con un corazón humilde, lleno de adoración, pero también con temor para enfrentar semejante responsabilidad que tenemos al ser los expositores de la palabra. Mucho gusto, y amigo, el pastor Darling. Es un honor para mí, privilegio grande, el más grande. Ninguno de nosotros éramos dignos. No calificábamos para este ministerio, pero es por la gracia y la misericordia de Dios que estamos aquí, porque el Señor nos ha escogido. Él escoge lo más vil y menospreciado de este mundo. Eso era yo. Pero el Señor le ha placido tomarme como una vasija de barro, la purgó, la purificó, la limpió, la santificó, y hoy me tiene como un vaso de honra para su gloria. Dale un aplauso al Señor en esta mañana, también por su vida. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Muy bien, amados hermanos, estamos en un tiempo de ayuno. Hoy es un tiempo que habíamos anunciado con mucha anticipación, de modo que creo que muchos aquí están en ese tiempo de ayuno, consagrados, otros no, quizás no sabían, pero los que hayan venido con ese propósito vamos a estar hasta el mediodía. Pero igual vamos a ir normalmente, como siempre lo hacemos, en la palabra, tiempo normal. Voy a invitarlos que abran sus Biblias y que esté dispuesto en su corazón, con ese corazón receptivo a la palabra de Dios. Romanos capítulo 12, verso 1 y verso 2. Ubiquémonos ahí en esa parte de la Biblia. En esta ocasión vamos a tomarlo como base para la enseñanza en esta mañana. Dios espera de usted que haya venido con un corazón dispuesto, contrito, humillado, para recibir esa porción, ese alimento. Esta mañana, mientras oraba por mi vida y por su vida y por este tiempo de la palabra, veía un plato bien servido, bien abundante, bien bueno. Entonces, yo sé que en esta mañana hay una porción deliciosa de la palabra para nosotros. Solamente esté dispuesto a saborearla, a disfrutarla. ¿Cuántos lo van a disfrutar? Amén. Romanos 12, 1 y 2. Ahí encontramos un título en la Biblia que dice deberes cristianos. Pero yo le voy a hablar hoy la palabra que el Señor me ha dado y que he venido meditando durante muchos días. Es el verdadero culto. De eso vamos a enfatizar hoy. Vamos a hablar. Los que toman nota, escriba ahí en su libreta. El título del mensaje es el verdadero culto. Voy a inquietarlo, voy a incomodarlo, que honre la palabra de Dios, poniéndose de pie, por favor, un momento, y ya va a estar sentadito. Yo le agradezco en el nombre del Señor. Ahí está la palabra en el videobim para que los que no quieran abrir la Biblia allá y estar atentos acá, como a usted le parezca mejor. Vamos a leer en el nombre del Padre,
del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Así, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Padre, gracias por tu palabra. Levante su mano al cielo un momentico. Bendita sea tu palabra, Señor. Ella es viva, ella es eficaz, ella es verdadera. Ella está presente, ella está vigente hoy, Señor. Yo abro mi corazón, dígale, yo abro mi corazón a tu palabra santa. Yo permito hoy, dígale, que tu palabra me hable, me corrija, me enseñe, me redarguye. Guíanos a través de ella. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad, Señor. Oro que el espíritu de tu palabra se levante y traiga sanidad, traiga liberación, traiga restauración, traiga consolación para la iglesia, en el nombre poderoso de Jesús. Y que eche fuera toda perturbación, toda opresión del enemigo. Se va fuera por el poder poderoso de la palabra, por la palabra de tu poder, Señor. En el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor y se puede sentar. Aleluya. Gloria a Dios. Les dije entonces que vamos a hablar hoy del verdadero culto. Diga el verdadero culto. Para entender qué es el culto racional, es importante ver el contexto en los capítulos 1 al 11. Pablo explica todo lo que Dios ha hecho por la humanidad. La salvación por gracia, la justificación por la fe, la obra de Cristo y la misericordia de Dios. Por eso comienza el capítulo 12 diciendo, así que, indicando que la respuesta del creyente a esas misericordias debe ser una vida entregada a Dios. ¿Estamos? Voy a definir también lo que es culto racional. Es una palabra del griego logike, latreía. Puede entenderse como un servicio o adoración consciente, razonable y espiritual de ofrecer toda la vida a Dios. Dice amén. En el contexto de Romanos 12, este culto consiste en varias cosas, pero yo voy a resaltar dos en esta mañana. Espero que esté atento. Entonces, entramos en materia. Lo primero que quiero compartir en esta mañana acerca del verdadero culto a Dios, según Romanos 12, es presentar el cuerpo como sacrificio vivo y santo a Dios. Eso es lo primero. ¿Cuál es lo primero entonces? Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo a Dios. Eso hace del culto verdadera adoración. Presentar vuestros cuerpos, es decir, la totalidad del ser, hermano. Todo su ser. Como dice allá en Primera de Tesalonicenses 5:23, y todo vuestro ser.
espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida del Señor. Sacrificio vivo u ofrenda viva. Eso es en contraste con las ofrendas de animales sacrificados en el culto judío. ¿Cómo se presentaban las ofrendas en el culto judío? Los carneros, los toros, las ovejas. Se sacrificaban, tenían que morir. Entonces, en contraste de ese culto, de ese sacrificio que hacía parte del culto judío, o que era el culto, entonces Pablo escribe a la iglesia en Roma que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio ¿cómo? O sea, la ofrenda ahora es viva. La ofrenda ahora somos nosotros. ¿Sí me está entendiendo? Ya la ofrenda no es muerta. Porque ese culto antiguo perdió validez con el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Quiere decir que Jesucristo, como dice Hebreos, que entró una vez en el lugar santísimo como sacerdote y como sacrificio, una vez para siempre, para limpiar los pecados del mundo, de la humanidad. Ahora, lo que Pablo dice es que el sacrificio o la ofrenda somos nosotros, hermano. Amén. Para quienes están en Cristo, el único culto aceptable de adoración consiste en ofrecerse a sí mismos por completo al Señor. Voy a pedirles que busquemos Romanos 6, 12 y 13. Romanos capítulo 6, versículos 12 y 13. En este capítulo el apóstol Pablo viene hablando de muertos al pecado. El versículo 12 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos, diga nosotros mismos, a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Quiere decir que ahora nosotros ya no vivimos para servir al pecado, para que el pecado reine en nosotros. El versículo 1 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos como en vida nueva. Amén. ¿Cómo tenemos que andar ahora? En vida nueva, pero libres del pecado. El pecado ya no puede reinar en nosotros, porque nosotros somos la ofrenda para Dios. Lo que tenemos que hacer es presentarnos a Dios completamente, todo nuestro ser, toda nuestra vida, todo nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, son presentados vivos y santos. Diga santo. ¿Qué es santo?
La santificación tiene que ver con consagración, con apartado para Dios. Es un uso exclusivo. Amén, hermanos. Ahora, yo hago una pregunta. ¿Para qué se presentaba la ofrenda o el animal? ¿Para qué se presentaba? Ya lo dije hace un momento. Para que muriera. Era la víctima por el pecador. Alguien pecaba y entonces iba y tomaba un cordero, una oveja, un animal y lo mataba en lugar de él. O sea, moría ese animalito porque alguien había pecado. Porque la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. El pecado tiene consecuencia. La paga es la muerte. Quiere decir que si alguien peca, tiene que morir. Eso no nos gusta, ¿verdad? Y queremos vivir y queremos tener vida eterna, pero aún queremos seguir en el pecado. Y aquí no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Nosotros ahora somos presentados, nuestros cuerpos, hermanos, han sido santificados, consagrados, apartados para el Señor. Ahora vivimos para Dios. En Romanos 6:6, ya lo leímos, pero lo voy a repetir. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén. No podemos servir más al pecado. Aleluya. Y el apóstol dice, así que, por esa misericordia, por las misericordias de Dios, y eso no lo escribí aquí, esa palabra que pues no debo omitirla en esta mañana. Pero he venido meditando en estos días en esa palabra y la mencionamos mucho. Misericordia. También mencionamos la palabra gracia. Y misericordia es precisamente cuando Dios no me da lo que me merezco, es lo contrario de gracia. Gracia es el don inmerecido de Dios hacia mí. Pero la misericordia tiene que ver cuando Dios no me da lo que yo me estoy mereciendo. Y venimos hablando de que la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Entonces, ¿qué nos merecemos nosotros? ¿O qué nos merecíamos? Porque ahora estamos en Cristo y tenemos nueva vida. Amén. Así que por las misericordias de Dios, Él dice, les ruego, os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos. Les ruego, les suplico, hermano, que presenten sus vidas a Dios en sacrificio vivo y santo. Ahora somos santificados. ¿Cómo fuimos santificados? Aquí leímos ahorita en Romanos 6 que por medio de la muerte de Cristo fuimos justificados, que fuimos sepultados juntamente con Él, que morimos con Él, y ahora en su resurrección que venció la muerte, nosotros también hemos sido vivificados, hemos sido regenerados por la sangre preciosa de Cristo, hemos sido lavados. Porque la iglesia es la novia de Cristo. ¿Cuántos lo sabían? ¿Cuántos lo creen? En Efesios 5, 23 es. Dice que Cristo, bueno, ya dice, hace una analogía que así como que el marido ame a su mujer, así como Cristo amó la iglesia y se entregó por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento
nosotros hemos sido lavados, justificados por Cristo, porque Cristo nos va a presentar ante Dios a una iglesia, diga, santa, sin mancha y sin arruga. Amén, hermanos. Así que presentemos nuestros cuerpos. La lógica es que los creyentes deben a Dios su servicio más consagrado y abnegado. Es la idea de un servicio sacerdotal y espiritual. Estas palabras que leemos aquí en Romanos 12, Pablo viene haciendo alusión o énfasis sobre, o viene haciendo un contraste entre el sacrificio de los animales que eran sacrificados, valga la redundancia, y el nuevo culto que es ahora en Cristo Jesús. Hace alusión a un servicio sacerdotal. La tribu de los levitas, que fueron los encargados de ministrar en el servicio, en el culto, en el templo, de ahí mismo eran los sacerdotes, los servidores, los diáconos. Ellos fueron consagrados, apartados para ese servicio para siempre. Amén. Pero tenían que estar sumamente consagrados, santos, santificados para hacer ese servicio. De hecho, el sumo sacerdote que entraba una vez cada año en el lugar santísimo, primero para interceder por él y luego para interceder por el pueblo, y si entraba sin haberse purificado, sin haberse santificado, entonces moría allá en el lugar santísimo. Así funcionaba. Tenía todo un año para santificarse. Entonces, para servir a Dios, diga, tenemos que ser santos. Y la Biblia dice que ser santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. Él es santo. En Él no hay pecado, en Él no hay sombra de variación. Él es inmutable, Él no cambia. Él es santo, santo, como cantábamos ahorita. Él es santo, santo. No hay nadie como Él. Y los que quieran estar con Él, los que quieran ir ante su presencia, entonces tienen que ir en santidad. Tiene que presentarse usted mismo, su propio cuerpo. Todo su ser tiene que ser presentado a Él. Hay gente que piensa que solamente es el alma, pero el cuerpo también. Primero los Corintios dice que el que fornica contra su propio cuerpo peca. Porque todos los pecados que el hombre hace están fuera del cuerpo. Pero la fornicación se hace con el cuerpo. Se hace físicamente. Entonces el cuerpo debe ser también santificado. Debe ser limpiado, debe ser purificado. Porque usted y yo, hermano, somos la ofrenda para el Señor. Denle un aplauso al Señor en esta mañana. Aleluya. El versículo 1, voy a repetirlo. Yo me lo sé de memoria, pero voy a mirar aquí. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. Y lo último que quiero enfatizar ahora de este texto, agradable a Dios, diga agradable, que es vuestro culto racional. Y le hago una pregunta. ¿Su culto, su adoración a Dios es agradable? ¿Está siendo agradable? ¿Está siendo racional? Porque racional también es espiritual. No me responda. Pero preguntémonos en esta mañana, hagamos un autoexamen en nuestra vida. Pregúntese hoy
si el culto que usted está dando a Dios es aceptable, es agradable ante Dios. Porque dice, santo y agradable, que es vuestro ¿qué? Vuestro culto racional. ¿Cómo lo estamos adorando? Quizás nos puede pasar como le pasó a la mujer samaritana. Juan 4:24. Estaba discutiendo con Jesús el tema de la adoración. Y le dice ella a Jesús, ustedes dicen que es en Jerusalén que hay que adorar. Pero nuestros padres adoraron aquí en este monte. Y está hablando del monte Gerizim, que habían hecho los samaritanos porque no los dejaron participar en la reconstrucción de los muros de Jerusalén y el templo. Y le dice, nuestros padres, ¿cómo dice ella? Diga, nuestros padres. Ni siquiera era ella que era una adoradora. Pero ustedes dicen que es en Jerusalén. Y el Señor le dice, mira mujer, la hora viene, porque cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. ¿Ah? Y sí le deja claro que la adoración viene, la salvación viene por los judíos. Pero le dice, la hora es ya. Y Dios busca adoradores ¿cómo? Que le adoren ¿cómo? En espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre que le adore a su nombre. Dios busca gente que le adore de verdad. Dios busca gente que le adore con todo el corazón, con toda el alma. Dios está buscando gente que comprenda el verdadero significado de la adoración, hermano. Esta palabra debe de confrontarnos hoy. ¿Cómo lo estamos adorando? ¿Mi culto a Dios está siendo agradable a Él? ¿Dios se está agradando con el culto que le estoy brindando? ¿Dios se está agradando con la ofrenda que le estoy trayendo? Y ya le dije, la ofrenda soy yo, la ofrenda eres tú. Allá en Génesis, cuando Abel o Caín y Abel presentan la ofrenda, la Biblia dice que Dios no aceptó la ofrenda de Caín ni a él. ¿Se acuerdan del texto? Dios no lo aceptó ni a él ni a la ofrenda, mucho menos. No fue aceptado. Mas sin embargo pretendía que Dios le aceptara la ofrenda. Y se emberracó delante de Dios, ahí se empalideció, se puso furioso, se puso bravo. Y Dios le dice, ¿por qué te has empalidecido? ¿Por qué has demudado tu rostro? Y le dio ira, le dio rabia, porque Dios no le aceptó la ofrenda. Pero Juan, en 1 Juan, dice que Caín era hijo del maligno, era hijo del diablo. Y por eso mató a Abel. Dice amén. Jesús también dijo que cuando vayas a llevar tu ofrenda al altar y te acuerdas que tienes un problema con tu hermano, escúcheme hermano, entonces no presentes tu ofrenda, no la presentes. Déjela ahí y vaya y reconcíliese con su hermano y después entonces sí va y presenta la ofrenda para que la ofrenda sea aceptada y tú también seas aceptado delante de Dios. Pero a veces venimos al altar a traer ofrenda, venimos a llorar, venimos a gemir, venimos a suplicarle a Dios que cumpla nuestros caprichos, nuestras peticiones, pero no hemos perdonado, no hemos sanado el corazón, no hemos hecho lo que tenemos que hacer para que sea agradable nuestra ofrenda a nuestro Dios, que es santo y que se merece lo mejor. A su nombre. Gloria al Señor. Primera los Corintios 10:5, por favor.
Aquí en este capítulo el apóstol hace una amonestación contra la idolatría. Dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. ¿Para quién? Diga, para nosotros. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día, ¿cuánto? 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para que amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines ¿de qué? De los siglos. Nuestra ofrenda a Dios, iglesia, debe ser agradable. Dios debe agradarse con el culto que le estamos brindando. El pueblo estaba en el desierto. Dios los había sacado de Egipto para llevarlos a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Pero de los más de ellos, Dios no se agradó. Y todos perecieron. Todos perecieron. De la mayoría, de los más. Diga, de la mayoría. No se agradó Dios. Y el dato estadístico es que de todos los que salieron de Egipto, solamente entraron 2 a la tierra prometida de los que habían salido allá. Los demás que entraron fue los que nacieron en el desierto durante 40 años. Un pueblo rebelde, un pueblo fornicario, murmurador, detractor de todo. Y Dios no se agradó de eso. ¿Y cómo quedaron? Tendidos en el desierto. Unos por la serpiente, otros por el destructor, otros por las plagas. 23,000 en una sola noche murieron. Porque Dios no se agradó de ellos. Tenemos que agradar a Dios en nuestro culto. Nuestro culto debe ser el mejor. A Dios se le da lo mejor. Él se merece lo mejor. Él es santo, Él es grande, Él es sublime, Él es eterno, Él es el soberano. Él es el soberano. Él no necesita que lo adoremos, pero nosotros sí necesitamos adorarlo, porque nosotros necesitamos de Él. Y si no, pues quedaremos también tendidos, muertos, destruidos. Dios es inmanente. Él no depende de nadie. Él no necesita de nadie. Pero nosotros sí somos dependientes de Él. Nosotros lo necesitamos a Él. Debemos de anhelarlo. Anhélelo, hermano, anhélelo, iglesia. Hay algo que tenemos que pedir a Dios. Allá el Señor le dice a los discípulos: no pidan cualquier cosa, pidan al Espíritu de Dios. Y si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Una de las cosas que hace que el hombre cambie, que sea aceptable ante Dios, es que tenga al Espíritu de Dios, porque el Espíritu Santo está haciendo una tarea en el mundo, está convenciendo al mundo de pecado, está convenciendo al mundo de juicio, de justicia, pero también está haciendo la santificación en la iglesia para presentarle a Dios una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, sin contaminación. Aleluya. ¿Cómo está haciendo nuestro culto a Dios? ¿Se está agradando Dios por nuestro culto? Pablo dice que es vuestro culto racional.
que sea agradable a Dios, hermano. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para que nuestro culto sea aceptable y agradable a Dios, para que sea verdadero, tenemos que presentarnos nosotros completamente. Santifíquese, apártese para Dios. Porque usted ha sido redimido, comprado por la sangre de Cristo. Por Cristo, Cristo pagó el precio. De modo que ya no somos nuestros, somos de Dios. Pero a veces yo escucho a la gente altanera diciendo, mi vida es mía y yo hago con mi vida lo que a mí me dé la gana, me perdonan la expresión. Hay gente que dice así, hay jóvenes que dicen así, y le pregunto, ¿su vida es suya? ¿Está seguro? El único que pudo decir eso fue Cristo. Dice, mi vida nadie me la quita, yo mismo la pongo y yo mismo tengo poder para volverla a tomar. Y él dice que conste que la muerte no me va a decir, van a decir después que mataron a Cristo, lo mataron, le hicieron lo que quisieron. Sí, pero porque él quiso y él se entregó, pero él se levantó. Romanos 10:9 dice que si creyeres que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Pero nosotros no tenemos potestad sobre nuestro cuerpo, sobre la vida o sobre la muerte. Cuando la muerte llega, ¿quién la puede retener? Tu vida es de Cristo. Allá en Filipenses 2 habla de la humillación y la exaltación de Cristo, y que por lo cual Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Él se doble diga toda rodilla, toda. Quiere decir que los que no adoren al Señor a las buenas, un día lo tienen que adorar a las malas, pero para condenación. Téngalo presente, hermano. Usted puede hacer lo que quiera con su vida. Allá en Eclesiastés 12 dice, gózate joven en tu juventud, tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, haga con su vida lo que quiera, pero hay un pero ¿sabe qué va a hacer? Que sobre todas estas cosas, ¿qué? Te juzgará Dios, Dios lo va a juzgar, de un día lo va a llamar a cuenta y le va a dar su merecido, porque la justicia de Dios es precisamente cuando Dios le da a cada quien lo que se merece, a su nombre. Entonces, lo primero es presentar nuestros cuerpos a Dios. Tu cuerpo, tu vida, le pertenece a Él porque Él te compró. Y de paso ahora tú se las has entregado. El amor de Dios en esto se mostró, Romanos 5:8, en que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Él murió por nosotros. Él nos compró, Él nos redimió. Él pagó el precio. Dice también Romanos, porque venimos hablando de Romanos y nos vienen enseñando de Romanos, el hermano Eider, y que si nos dio a su hijo siendo pecadores, porque es muy raro, eso es imposible que un justo dé la vida por un pecador. Eso, ay, pobrecito, yo me entrego por él, nada. Entonces Pablo dice, cuanto más ahora que tenemos a su hijo, también nos va a dar su Espíritu Santo, para que nos santifique, para que vivamos para Dios. Amén, hermano. Entramos entonces en lo segundo, para que nuestro culto sea verdadero. Hay muchas cosas aquí en este capítulo. Yo lo estaba estudiando y hemos estado estudiando Romanos. Pero yo dije que iba a enfatizar solamente dos que me parecieron importantes para hablarles hoy del verdadero culto. Y lo segundo es comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aleluya. Eso me toca el corazón a mí. La iglesia, su pueblo, tiene que comprobar si su culto es recibido por Dios. Mire, voy a repetirlo, comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo lo comprobamos? ¿Cómo sabemos que el culto y la adoración que estamos haciendo a Dios es aceptable por Él? ¿Cómo lo estamos adorando? ¿Cómo estamos viniendo ante su presencia?
Ahorita le recitaba Juan 4:24. En adelante. Dios busca ¿cómo? Adoradores. Verdaderos adoradores. Adorémosle de verdad. Adorémosle de verdad. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Rey. Cuando yo voy a la presencia de Dios en secreto, y a veces públicamente, yo no puedo contener mis lágrimas en pensar de que merecía la muerte. Y Él me salvó, Él me limpió, Él me rescató, Él me dio vida. ¿Cómo no vamos a tener un corazón agradecido? ¿Cómo no nos vamos a ofrecer para Él? Si usted ha comprendido eso, hermano, adórelo de verdad. La pregunta es, ¿cómo comprobamos la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? ¿Cómo lo comprobamos? Según el apóstol Pablo en el contexto, escúcheme hermano, la ofrenda que se presentaba a Dios era sin defecto. Diga, ofrenda sin defecto. Vamos a comprobarlo con Levíticos 22:19 en adelante. Levíticos. Está hablando de la santidad de las ofrendas, hermano. Mire cómo dice la palabra, escuche atentamente, porque estamos hablando ahora de comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta en nuestro culto. Tenemos que comprobarlo. Y esta palabra hoy nos enseña cómo debe ser nuestro culto para que sea verdadero. Escuche esto. Para que sea aceptado, diga aceptado, ofreceréis machos sin defecto, diga sin defecto, de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras, ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, vuelve y dice, será como sin defecto, ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso. No ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Buey o carnero que tenga de más o de menos podrá ofrecer por ofrenda voluntaria, pero en pago de voto no será acepto. No ofreceréis a Jehová ningún animal con testículos heridos o magullados, rasgados o cortados, ni en vuestra tierra lo ofreceréis, ni de mano de extranjero tomarás estos animales para ofrecerlos como el pan de vuestro Dios, porque su corrupción está en ellos, hay en ellos defecto, no se os que aceptarán. Entonces, ¿cómo es la ofrenda para Dios? Cuando se ofrecían, cuando ese pacto antiguo funcionaba, la condición de Dios para el pueblo era esta: sin defecto. Si estaba gocho, una oreja mocha, si estaba tuerto, si estaba ciego, si tenía los testículos rasgados, magullados, o hinchados, o castrados, nada, no se aceptaba.
Comparémonos con nosotros hoy. Hoy nosotros somos la ofrenda. Hagamos un análisis ahí en silencio. Hágalo. Si usted es ese cordero, pregúntese hoy si Dios lo acepta o no. La ofrenda debe ser sin defecto. Por eso fue que Cristo fue y es el mejor sacrificio, porque no cometió pecado, no falló en nada. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue ofrecido limpio, sin mancha, no tenía ninguna tacha, ningún defecto. Ahora me pregunto, ¿cuáles son mis defectos hoy? Que no están dejando que mi adoración, mi ofrenda, mi culto sea verdadero o sea aceptable ante Dios. ¿Cómo compruebo entonces la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta? Si yo soy la ofrenda, ¿cómo debe ser entonces? Diga sin defecto, limpia. Pero quizás hayan cosas en nuestra vida que estén impidiendo el verdadero culto. El verdadero culto no simplemente es venir aquí al culto y cantar, adorar, aplaudir un rato y nos vamos. Nada. No consiste en esto. Ni consiste en venir sin fallar. No quiero decir que no venga, pero si viene, venga en la totalidad de su ser, consagrado, apartado, con temor, con temblor, con reverencia ante su Dios. No, porque Trino es el pastor. No. Aquí no estamos agradando a los pastores. El que debe agradarse por nosotros es Dios, porque somos ofrenda para Él. Ofrenda para Él, santa, limpia, sin defecto. Aleluya. Entonces, hermano, mire bien, o miremos cómo estamos adorando al Señor. Que Dios se agrade. ¿Cómo comprobamos hoy que mi adoración es aceptable ante Dios? El apóstol dice ahí algo más que para comprobar la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios. Él está diciendo, vamos a leer el versículo 2, que es el versículo base para este punto. No os conforméis a este mundo, o a este siglo, o a esta era, o a este tiempo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿cómo comprobamos que la voluntad de Dios que es buena? No conformándonos a este mundo, no viviendo de acuerdo a este mundo, no adoptando las costumbres paganas, mundanas del mundo. Jesús estaba orando por sus discípulos al Padre en Juan 17, diciendo: Padre, los que me diste, tuyos eran. En el mundo están, pero yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes ¿de qué? Del mal, del pecado. Esa es la oración de Jesús por su iglesia, por sus discípulos. Que sean santificados en la verdad. Padre, santifícanos en la verdad. Y dice, tu palabra es verdad. Aleluya. No nos podemos conformar a este mundo. Y vamos a recitar una cita, primera de Juan 2:15 al 17.
Mire cómo dice, porque Pablo está diciendo acá a los romanos, no os conforméis a este siglo o a este mundo. Juan también lo dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, diga todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino ¿de dónde? Del mundo. Y el siguiente, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece ¿para cuándo? Para siempre, aleluya. El mundo es pasajero. La vida aquí es efímera. No nos conformemos a este mundo, pero a veces estamos tan apegados a este mundo que nos cuesta presentarle a Dios un verdadero culto. Nos cuesta. Y yo lo voy a decir aquí con todo respeto a mis hermanos. Hay mucha gente que no viene al culto porque por sus tareas, por sus ocupaciones, por lo que tiene. El día que nos muramos, todo se queda aquí. Y este mundo va a pasar. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no van a pasar. Él dice, mi palabra, ni una jota ni una tilde, todo se va a cumplir. Mas sin embargo, tenemos un apego por este mundo. No se conforme a este mundo, porque el mundo pasa y sus deseos pasan. No nos podemos acoger a esta era, a su ideología, a sus pensamientos, a sus deseos en este tiempo. Porque en cada tiempo ha habido algo para la iglesia, la cual la quiere absorber. El sistema. Hay muchas cosas. Que sí, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, lo que nos gusta hacer. Pero si queremos presentar a Dios un verdadero culto, entonces tienes que desistir de los deseos de los ojos, de la carne y de los deseos del mundo. Porque el mundo pasa y sus deseos. Y los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Aleluya. Efesios 5:17. Romanos, vamos a leer Romanos 13:11 al 14 un momentico. Porque ahí mismo que es la epístola a los romanos, Pablo sigue hablando. Romanos 13:11 al 14. Aquí mismo está. Permítame, ya me ubico ya. Mire cómo dice este texto. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesús, de Jesucristo, y no proveáis para los deseos de ¿qué? De la carne. ¿Cómo está el tiempo hoy? Ha avanzado el tiempo. Estamos en los últimos tiempos. Pero estamos en un tiempo, en un mundo lleno de pecado, de malicia, de inmundicia, de fornicación, de violencia, de asesinatos. Así está el mundo. Y Jesucristo dijo allá en Mateo 24 que cuando vean estas cosas
sepan que estoy a las puertas. Él dijo, cuando vean el mundo como en los días de Noé, yo estoy que regreso. No nos conformemos a este mundo, hermano. La noche está avanzada, se acerca el día. Y cuando el apóstol Pablo habla de lo avanzada que está la noche, quiere decir que el tiempo es corto. Quiere decir que cuando ya la noche pasa, de medianoche, lo que viene es el día. Y dice, entonces andemos como de día honestamente. Y resalta varias cosas, no en glotonerías, no en lujurias, no en contiendas, no en lascivias, no en fornicaciones, no en adulterio, no en pleitos, nada de eso, sino vestidos del Señor Jesús. Vistámonos las armas de la luz. Y ahí menciona Pablo la armadura, las armas de la luz, las armas del cristiano. Y de eso no voy a hablar porque después entonces me resta el tiempo. Comprobamos la buena voluntad de Dios, no haciéndonos a este mundo, no conformándonos a este mundo. Efesios 5:17. Efesios 5:17, por favor. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No seamos insensatos, sino entendidos de cuál sea ¿qué? La voluntad del Señor. ¿Y la voluntad de Dios cuál es? Que todos los hombres sean salvos y que todos procedan al arrepentimiento. Él no quiere que nadie se pierda, hermano. Entonces, tenemos que ser entendidos para ver que el tiempo que estamos viviendo, que las cosas que estamos viendo, están anunciando que Cristo está que regresa y que viene por su iglesia. Aleluya. Hay algo más que dice el apóstol para comprobar la buena voluntad de Dios en cuanto al culto, es siendo transformado por la renovación del entendimiento. Ahí está, ya leí ese versículo que dice, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo ocurre eso? Por el Espíritu Santo y por la meditación constante de la palabra de Dios. Efesios 4, 22 y 24. Una cita más y termino después de esta. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos, diga renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué más dice? Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de ¿qué? De la verdad. ¿Cómo se renueva entonces la mente? Por el Espíritu y por la palabra. Meditemos en la palabra. Vivamos de acuerdo al Espíritu Santo. Obedezcámosle a Él, honrémosle a Él. Hay un texto que dice que al que honra, honra, al que tributo, tributo, al que respeto, respeto. ¿Sabe qué le quiero decir con esto? Porque me llega aquí a la mente. Es que muchas veces no le damos la honra al Espíritu Santo que Él se merece. ¿Aló?
¿Cuántos creen que Él está aquí? Él está en medio de su pueblo. Él está en medio de la iglesia. Él está en medio de nuestra familia. Él está en el mundo. Pero está siendo contritado, entristecido, desplazado, apartado, porque muchas veces no lo honramos. Muchas veces el Espíritu Santo quiere hacer cosas en medio de nosotros, pero no lo honramos y Él se controla. Porque nosotros somos los que somos el instrumento para que Él se manifieste en la iglesia. A veces nos cuesta hacer reverencia ante el Señor. A veces, hermano, póngase de pie, vamos a leer la palabra, hermano, vamos a adorar al Señor. Pero es posible que alguien está por ahí en otro asunto. Pero Él está ahí. Hay que honrarlo. Hay que adorarlo. Hay que darle el honor que Él se merece. ¿Qué lugar tiene Él en tu vida? Yo recuerdo, le voy a comentar este es un testimonio, pero también una experiencia que tuve. Cuando la muerte de mi hermano, yo me enfermé del corazón. Me llené de odio, de resentimiento, de venganza. Y estuve así. Y no voy a creer que era porque estaba mal. Fue un momento difícil, nos tocó enfrentarlo como familia. Yo lo enfrenté como persona, individualmente. Pero sentía odio en el corazón, sentía rencor, sentía resentimiento. Me había enfermado. Y entonces no podía dormir. Había perdido el sueño. Cuando iba a comer, no comía. Con ese deseo, con esas ganas, no tenía apetito. Andaba con mucha inseguridad. Y me di cuenta que mi vida había perdido sentido. Me di cuenta que vivir así no tenía sentido. Y un día reflexioné y le dije, Señor, yo no quiero vivir más así. Y fui, me incliné en el suelo, me arrodillé y le dije, Señor, yo quiero abrirte el corazón para que tú me sanes, para que me quites el rencor, el odio, el resentimiento que tengo, esa venganza, ese deseo de matar que tenía, que me había llegado. Y le dije, sáname. Y le dije, como dijo David, devuélveme el gozo de la salvación. Quiero sentirte, quiero adorarte. Y ese día el Señor me quitó el odio, el rencor, el resentimiento. Y entonces sentí la salvación que llegó a mi vida nuevamente. Denle un aplauso al Señor. Somos nosotros los que tenemos que permitirle a Él. Él es un caballero. Él no entra sin que tú le permitas entrar. Allá en Apocalipsis 3:20 Jesús dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si tú no abres la puerta del corazón, si tú no le permites al Señor que santifique tu vida, que tu vida sea diferente, Él no lo va a hacer. Eso depende de ti. Ya Cristo y el Espíritu Santo hizo su parte y lo está haciendo, hermano. Adorémoslo de todo corazón. Démosle el lugar que Él se merece. Aleluya. Transformaos. Y esa palabra transformación ahí, según Pablo, utiliza ese término y es una palabra griega. Metamorfosis, metacambio. Es cambiar aún físicamente. Allá en Mateo 17:2 creo que es donde Jesús se transfigura, porque es la misma palabra, transformación o transfiguración. Jesús se transfiguró delante de sus discípulos, les mostró su esencia, les mostró su verdadera identidad y les mostró a ellos quién era Él. Nosotros físicamente tenemos que demostrar ante el mundo, ante la iglesia, ante mi familia, quién soy yo.
Porque cuando andamos bien por dentro, se nos nota bien por fuera. Transformación tiene que ver con cambiar todo el ser. A veces la gente carga máscara puesta y no muestra su verdadera identidad y está aparentando cosas que no son. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No podemos servir a Dios con doble cara. ¿Sabe cómo dice la gente de los evangélicos? Que son como la hoja de guarumo. Así nos dicen y que tenemos doble cara. Que la hoja de guarumo por un lado es blanca y por el otro lado es verde. Tenemos que ser transformados totalmente, hermano. A su nombre. Hay que hacer cambios en la vida. Yo no sé qué cosas hay que cambiar. Usted debe saber qué cosas hay que cambiar, pero en mi vida yo sé que tengo que cambiar. Pero no podemos seguir, como digo, no podemos seguir dándole lugar o cabida al mundo, a los deseos, antes que a Dios. No podemos vivir según la carne, aunque somos carne. Pero de nuevo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y termino con lo siguiente. Entonces, comprobamos la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, a través de la vida en santidad que Dios aprueba. Una vida libre de toda mancha, en lo moral y espiritual, simbolizada por los animales sacrificados. El animal que se iba a sacrificar tenía que ser sin defecto, sin mancha, para que fuera aceptable a Dios. Entonces nosotros comprobamos la buena voluntad de Dios es cuando llevamos una vida en santidad, en obediencia, en adoración plena a nuestro Dios, y así comprobamos que Él acepta nuestro culto. Conclusión. Mire cómo voy a concluir este tema. Aquí escribí la conclusión. El culto verdadero o racional es la respuesta consciente, voluntaria y agradecida del creyente a la gracia de Dios expresada en una vida completamente dedicada a Él en obediencia, santidad y servicio. Amén. Gloria a Dios. Póngase de pie un momento. Si esta palabra habló a tu vida, hermano, iglesia, póngala en práctica. El verdadero culto, Dios lo acepta si estás en obediencia, en santidad y en servicio a Él. Cierre sus ojos un momento. Y por un momento, denle gracias a Dios por la palabra. Él es nuestro Dios, Él es el Padre de misericordia. Él está esperando por nosotros que le adoremos de verdad. Dios nunca desprecia un corazón arrepentido. Dios ama a los humildes de corazón. El Señor dijo que los pobres en espíritu, de ellos es el reino de los cielos. Y un pobre en espíritu es precisamente alguien que tiene la capacidad de reconocer que es un pecador y que Cristo es su Salvador. Gracias, Señor. Gracias por soportarnos tanto, Espíritu de Dios. Gracias por querer estar con nosotros. Gracias por querer santificarnos
Gracias por querer salvarnos, Señor. Aleluya. Pídale perdón a Él hoy, al Espíritu Santo. Él está aquí. Pero cuántas veces le hemos fallado, le hemos contritado, le hemos ofendido con nuestras acciones, con lo que hacemos, con lo que decimos, con lo que pensamos. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Aquí está un pueblo hoy tocado por tu palabra. Muchas veces hemos sido ajenos a tu voluntad, Señor. Muchas veces te hemos dejado de lado. Muchas veces nos hablas, nos recuerdas el tiempo de meditación, de oración, y no te prestamos atención. Aleluya, Él está aquí en esta mañana. Hoy el llamado que Él nos hace es que vivamos para Él, es que agrademos a nuestro Dios, es que le brindemos adoración aceptable, adoración verdadera. Dígale: estoy aquí porque quiero adorarte de verdad. Gracias porque hoy me enseñas a comprender tu palabra, y hoy con tu palabra nos confrontas y nos corriges, Señor. Gracias te doy. Gracias por insistir tanto con mi vida, porque algo que hace el Espíritu Santo y que está haciendo es insistiendo cada momento, cada rato, en que busques de Dios, en que camines en santidad, en que camines en obediencia. Gracias por esta palabra, gracias por tu verdad. Hoy me voy de aquí, Señor, tocado, desafiado por ella. Yo me comprometo. No sé si alguien puede hacer esta oración y le dice: yo me comprometo de hoy en adelante a adorarte de verdad, a vivir en santidad, a presentarme como una ofrenda para ti, aceptable, sin mancha, sin defecto. Oh Señor, ayúdanos, ayuda a tu pueblo, ayuda a tus hijos. Él no nos ha dejado, Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está para consagrarnos, Él está para santificarnos, Él está para ayudarnos, para guiarnos, para hablarnos. Gracias por hablarnos. No sé si hay alguien aquí en esta mañana. Voy a hacer la invitación a los amigos que no han aceptado a Cristo. Si alguien hoy puede decir: pastor, yo quiero presentar un culto verdadero a Dios, yo quiero presentar mi vida como ofrenda, levante la mano y oro por usted. Levante la mano y oramos y le guiamos en esta oración de fe, de arrepentimiento. Invito a los que no han aceptado a Cristo y que le digan esta mañana: Señor Jesús. Repita conmigo si lo va a aceptar, si lo va a hacer. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador, te entrego mi vida, te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados, perdóname, Señor. Gracias por morir por mí. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias por perdonarme. Quiero servirte, quiero seguirte, quiero adorarte de verdad. Amén. Si alguien lo hizo, me avisa y oro por él. Gracias, Señor. Gracias, gracias por este tiempo. Presento la iglesia en esta mañana. Levante las manos un momentico. Levante las manos al cielo. En señal de humillación, en señal de rendimiento. Yo te presento a este pueblo, Señor, que está rendido. Y yo sé, y tú sabes que han venido porque tienen temor de ti, porque tienen deseo de ti, porque te buscan, Señor. Toca sus vidas, sus corazones, abrázales,
Inquiétale, Señor, más. Abrázalo. Consuélales. Levanta al que está caído. Tú perdonas la ofensa de los que te han ofendido. Perdónale. Tu sangre es suficiente, Señor, para limpiarnos de toda maldad. Santifica tu iglesia. Levanta en este tiempo un pueblo que te ame, que te adore de verdad. Un pueblo que te agrade por su manera de adorar, Señor. Bendigo la iglesia en este lugar. Bendigo a los niños, a los jóvenes, a las damas, a los caballeros, a los ancianos. En el nombre de Jesús, declaro santidad, declaro consagración, declaro que viene un tiempo donde adoraremos al Padre en espíritu y en verdad, con verdad, y que Él se agradará de nosotros. Aleluya. Gracias, Señor, por la iglesia en este lugar. Gracias por mis hermanos. Aleluya. Gracias por este tiempo. Sin nada que ofrecer más. Recibe la gloria. No tengo más que darte, pues todo es Hoy nos presentamos delante de ti tuyo, como ofrenda. Señor. Aleluya. Aleluya. Denle un aplauso fuerte al Señor. Sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti. Tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Gloria a Dios. Yo quiero ser, Señor. Siéntese un momento. Voy a darle paso al pastor Trino, que hay una presentación de un niño, me dijo.